Ya, pendiente y gracias también desde el equipo del seminario. Bueno, mil disculpas, tuve un contratiempo, asunto personal, entonces de ahí había pedido a la coordinación de que retrasemos 30 minutos y hasta instalar se ha ido más minutitos. Bien, entonces empecemos desde este minuto. Con capítulo 8, mis hermanos, de liderazgo generacional. Para eso, pues a ver a quién vamos a pedirlo para que ayude orando. Pastor José, por favor, ayude orando y de inmediato damos con clase de hoy. Buenas noches con todos, vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias Señor, en esta hora nos acercamos una vez más delante de tu trono santo en el nombre de tu amado Jesucristo, papito. Queremos abrir tu palabra porque tu palabra dice que es bueno para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, Señor, a fin del hombre de Dios que esté enteramente preparado. Señor, aquí estamos dispuestos para que nos enseñes, nos corrijas. Señor, nos enderece nuestro camino, Señor, porque debemos ir bajo el diseño tuyo, bajo la voluntad tuyo. En el nombre de Jesús en esta hora, como no, que Señor, te rogamos, te pedimos, usa a tu siervo, Pastor Jorge, para que pueda, Señor, dar esa inspiración, dar esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Amado Dios, te ponemos este tiempo con la ayuda de tu Santo Espíritu, que seas guía, maestro de maestro, que nos guíe hasta el último momento. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, total estamos a ver 8 participantes, ¿no? Bueno, esperamos que el resto de hermanos ingrese también. Hermanos queridos, entonces vamos a capítulo 8, donde el tema es sobre lo que es liderazgo desde la perspectiva del legado generacional. Un tema también veo muy importante como líderes, no podemos descuidar. No podemos descuidar, es un tema bastante necesario. Hoy por hoy la generación, la juventud está desde su perspectiva y nosotros los líderes muchas veces un poco descuidando, hermanos, ¿no? Entonces, nuestro deber es qué es lo que debemos hacer. Por supuesto, desde el inicio mismo hemos dicho, nos centramos mucho en cualidades de liderazgo, sino todo eso como siervos, ustedes conocen, hemos compartido y son maestros. Más bien, hoy queremos es dar algunos tips que necesita para nuestro liderazgo de hoy. Hermanos queridos, hace par de minutos ya compartí también el material digital para que pueda servir a ustedes. Espero de que sea de provecho. Legado de liderazgo generacional. Bueno, ahí estoy compartiendo. Ya tiene en el chat del grupo también este material, cosa que con eso para que usted pueda también reforzar y estoy muy contento. Uno de usted desde el equipo dijo, no, ¿sabe qué? Pastor, yo ya estoy compartiendo en mi congregación. Amén. Eso nos interesa a nosotros que para que a nivel de líderes podamos compartir, amados hermanos, hermanas, ¿no? Bien, entonces, hermanos, queremos comenzar con legado. Palabra legado, ¿qué significa? Hermanos, legado viene un término, alguien comenzó y ese comienzo alguien debe continuar. Por aquello, pues, quisiéramos directamente aterrizarse a la palabra. El manual, por favor, ustedes tienen ahí. Animo para que puedan leer, revisar y cosa que hoy más bien un poquito en tiempo también hemos atrasado, más que todo por mi situación y otro. Ustedes tranquilamente revisan también en transcurso de la semana tienen para trabajar el folleto, pero hoy como estoy compartiendo acá diapositiva presente, legado generacional. Alguien deja para que continúe de la misma manera, de la misma forma en el mismo estilo. No sé si han notado, hermanos, cuando un líder estaba encaminando con forma de trabajo, forma del ministerio, cuando aquel siervo deja a su legado, ya es muy diferente. Cuando alguien viene y otro encamina, es diferente. Y por lo tanto, pues hermanos, hoy queremos centrar
para hablar del legado generacional, queremos primero comenzar a hablar de Moisés a Josué. Por eso hemos incluso diseñado un poquito para ilustrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tenía Moisés y qué es lo que dejó a Josué? Hermanos, vamos a ver primero a la luz de la palabra en esta noche. A ver, vamos a pedir, voy a ir nombrando, ¿no? Mi pastor José, por favor, números 27, 18 a 23. A ver, y mi hermano Julio Fernando, Julio Pilataxi, Deuteronomio 31, 7 al 8. Y a ver, ¿quién más tenemos? Mi hermano Luis Caizaguá, ¿no? Hermano Luis, Deuteronomio 34, 9. A ver, ¿a quién más? Este momento. Hermana Anita Cucuri. Josué 1, capítulo 1. Josué capítulo 1, versos 1 hasta 6. ¿Por qué queremos hablar esto? Y ya de aquí, luego de analizar de Moisés, vamos a ver de que nuestra sociedad muchas veces no estamos en el ámbito de la iglesia dejando un legado generacional. Lo que nuestros padres, los hermanos misioneros sembraron, como que estamos saliendo de aquello yendo a un lado. Entonces, eso es muy importante analizar eso. Bien, empecemos. La designación y el mandato público donde Moisés designó a Josué, números 27, 18 a 23. Pastor José. Números 27, verso 18. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en la cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le dirás este cargo en presencia de ellos. Y pondrás en tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y a toda la congregación, y puso sobre él su mano y le di el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Gracias, Palabra de- pastor. Entonces, número uno, dice la designación y el mandato público. Dios separó a Josué. ¿Esto qué nos significa? Dios, estimado líder, estimado pastores, hermanos queridos, nosotros debemos preparar Josués. Todos debemos. Los líderes debemos tener nuestro discípulo. Los pastores debemos tener nuestro discípulo. Porque para hablar del legado, hermanos, pido perdón. Soy uno de los siervos de la generación. Más adelante voy a hablar de generaciones, cómo va a ir evolucionando. Donde primeros, algunos siervos, no todos, algunos siervos decía, cuando yo muera, va a venir otro a ocupar el púlpito, mi lugar. Mientras yo viva hasta el último minuto de mi vida, nadie puede venir. Pero históricamente, mira cómo Dios preparó para que Moisés vaya, incluso hasta nombre cambió, porque él llamaba Josías, no llamaba Josué. Nombre de él es Josías. Y de Josías cambia hasta el nombre, se llama Josué, ¿no? Entonces, hermanos, viendo este pasaje que acabamos de verlo, Dios designa al Moisés, dice, ¿sabe qué? Separe a Josué, prepáralo y preséntalo. Entonces, la designación. Por eso, es importante nosotros como pastores y líderes
siempre pensar en la juventud. Yo mismo había cometido, a veces he trabajado solamente con mi generación, pero ¿qué es lo que están, hermanos? Más bien, disculparán, ¿no? Tal vez si de repente en algo estoy ofendiendo. Mira, mejor otras denominaciones primero están robando nuestros jóvenes. Las sectas están robando, los testigos de Jehová, los mormones están robando nuestros jóvenes. Porque justo el reto de, yo estaba con líderes de la fe donde decía, hermanos, el reto es que debemos, el legado generacional debemos preparar. Estamos descuidados en esa parte. Más bien hemos dejado que nuestros jóvenes, muchos han ido a preparar, por ejemplo, con los mormones. Un hermano me dijo, pastor, la verdad que acá no dan espacio, pero los mormones mejor ellos buscan. Yo dije, Perdóname. Mi pastor dijo, y la iglesia, ¿sabe qué? Ustedes son jóvenes, no tienen experiencia, ustedes tienen que preparar, a ustedes falta mucho y como que no nos ha dado el espacio. Hermanos, aquí lo que Moisés hizo, ¿cómo Dios pone? Tal vez, Pastor Jorge, voy a decir a mí mismo, ¿no? Dios pone en mi mente, dice, ¿sabe qué tal joven tú tienes que seguir preparando? Hermanos, mis primeros años de pastorado, igual yo tenía esa filosofía del pastor, cuando yo muera puede venir otra persona. Pero pedí perdón a los hermanos desde hace 10 años, empecé a preparar en algunas congregaciones y he dejado los discípulos, por la gracia de Dios, los pastores he levantado. Yo creo que debemos levantar líderes. Bueno, más, yo no voy a hablar de mí más bien, hasta ahí voy a hablarlo. Debemos levantarlo. Hermanos, entonces, el primer lugar, designación. Número dos, el traspaso oficial y la promesa de la valentía. Deuteronomio 31, 7 y 8. Creo que mi hermano Julio habíamos pedido, ¿no? Hermano Julio Pilataxi. Buenas noches, pastor. Dios bendiga. Buenas noches, Dios bendiga. Eh, Deuteronomio capítulo 31 versos 7 y 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y les darían, y tú se la harás heredar. 8. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, hermano Julio. En esa parte vemos cómo ya oficializa Moisés, ¿no? Más bien pide que no tenga temor, que no falle, más bien para que él empiece. Dice, tú llegarás. Y yo llegué hasta aquí. Entonces, un gran ejemplo. Moisés luchó, sacó de Egipto, todo aquello, pero ¿quién es el que entró a la tierra prometida? Bueno, como pastores y líderes sabemos, Moisés cometió en alguna parte el error, ¿no? En su liderazgo, no pudo controlar sus impulsos y eso costó para que él no pueda, a pesar de ser legislador, Moisés, un gran líder, pero el Señor dijo, no, hasta ahí. A nosotros puede pasar lo mismo y va a pasar lo mismo. Hasta cierto punto Dios usa a nosotros y desde ahí Dios ya tiene a quienes va a sustituir por nosotros. La confirmación, Deuteronomio 34:9. Hermano Luis, creo que pedimos. Amén, pastor. Buenas noches con Buenas todos. noches. Dice la palabra del Señor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Y Moisés no quedó, perdón, Josué no quedó cruzado de brazos. Moisés puso la mano
y continúa ese legado. Ahí está palabra legado. Bueno, el término legado es moderno, pero continúa, dice, ¿no? O que lea por favor otra vez, porque ahí está la palabra clave del legado. Ya. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés, dice. Ajá. Moisés puso la mano, es decir, el legado generacional. Hermanos, ahí está ilustración clara que es un legado. Punto 4. Dios ratifica a Josué. Moisés ya no está. Ahora Josué está solo. Tiene que empezar. Josué 1, versos 1 hasta 6. Buenas Hermana, noches, hermano Pastor buenas- Jorgito y hermanos que están en la línea. amén. Bendiciones, Eh, hermana. la palabra de Dios dice así, Josué capítulo 1, versículo 1 al 6. 1. Preparativos para la conquista. 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3. Yo os, oh, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Amén. ¿Qué nos pide Dios? Levántate. Dios ratifica. Entonces, ahí está el proceso del legado generacional. Ahora, ¿qué nomás debemos pasar en el legado? Bueno, ahí hemos puesto acá en color amarillo un tachito y abajo también, al lado de Josué, otro tachito, ¿no? ¿Y qué nomás debe pasarlo? Número 1, doctrina. Todos los conocimientos. Caso de Moisés pasó el Pentateuco, el Deuteronomio, hizo un recuento y toda esa doctrina del cómo el pueblo debe estar, eso pasó. Luego, la identidad cultural. En nuestro caso, la identidad cultural. Que lo que somos evangélicos, de cómo, de dónde venimos, quiénes somos, todo eso es deber. Porque, por ejemplo, los jóvenes que nació en los años 90 no conoce el origen, cómo empezó. Un hermano joven en uno de los talleres me dijo, pastor, ¿y primeros quichuas? Sí, sí, sí sufriría. Esa parte no, nosotros no sabemos. Pero, ¿cómo mismo? ¿Quién fue? Porque pensamos de que el evangelio ya todos era tal como estamos hoy. Yo dije, no, ni la tecnología había. Y mi generación, ustedes, mis hermanos, algunos somos tal vez mismos edades, no creo que ustedes deben estar también claros en esto. Entonces, nuestro deber es la identidad intercultural. Hermanos, nosotros no somos de la bandera plurinacional, no. Nuestra identidad es intercultural. Justo por eso es que delante decía, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos jóvenes muchas veces está cobijando de Quichua unificado. No estoy tal vez en 100% en contra de Quichua unificado, pero en el fondo doctrinal hay riesgo de caer en ecumenismo
Por ejemplo, en Génesis 1:1, en Quichua unificado, Pachacamaca, Callarichigmi, ¿no? El término Pachacamac está con la cosmovisión politeísta y nosotros somos de la cosmovisión monoteísta, hermanos, hermanos líderes. Nosotros no somos politeístas. Cuando decimos Pachacamaca, es un término que puede fácilmente en el futuro a nuestros jóvenes hacer desviar en cuanto a la doctrina. Entonces, por lo tanto, la identidad es necesaria. Hermanos, por más que Moisés dejó la identidad, por más que estaba trabajando, por más que Josué continúa trabajando, no había otro remedio donde el pueblo en Jueces vemos desviaron. Por eso Josué 24:15, Josué habla duro. No sé si alguien de ustedes, por favor, ubique Josué 24:15. Josué dice, si ustedes quieren seguir a esos dioses, sigan. Pero en otras palabras está diciendo, yo he enseñado, Moisés dejó enseñando. ¿Qué pasa, muchachos? Pero él dice, lo que es yo, con mi familia, y yo lo que es, sirvo a mi Dios. No sé si alguien ubicó rápido Josué Amén. 24:15. Amén, hermana. Josué 24:15. Y si Amén. mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servías, si a los dioses o quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. ¿Por qué Josué está hablando eso? A pesar de que el pueblo aprendió, Moisés enseñó antes de su partida, enseñó, palabra Deuteronomio significa resumen, sinopsis, recuento. Por eso llaman la segunda ley, hermanos. Creo que la mayoría de ustedes son seminaristas, conocen, ¿no? Deuteronomio es la segunda ley. ¿Por qué? Porque la generación ya se iba. Entonces, Moisés dejó el legado, pero a pesar de que deja el legado, fallaron en la identidad, fallaron en la doctrina. Ahora, número tres, el sistema de gobierno eclesiástico. Por más que Moisés enseñó, Deuteronomio 28 es en punto clave, ¿qué podemos hacer? ¿Sabe qué libro de jueces es algo que lamentar? Y otro, también las tradiciones culturales. Con eso no digo tal vez entonces los reimes, ¿no? Toda tradición cultural positiva debemos dejar nosotros. Justo, bueno, en protocolos ministeriales, el día de ayer trabajamos con hermanas, casi mayoría son desde Estados Unidos, y a través de esta tecnología mismo, una de las hermanas dijo, ¿sabe qué? Nosotros acá sí estamos usando el anaco. Para el casual diario nosotros siempre estamos con jean o tal vez por forma de trabajo, incluso el país mismo acá, pero pastor, ¿está bien o está mal? Nosotros ponemos el anaco, los hermanos varones también ponen el punchito y eso es para nosotros un momento de identidad. Wow, quedé pensando, ¿no? La juventud, a pesar de estar en fuera del país, mientras cuando hay ese legado, continúa. Hermanos, sistema de gobierno, forma de administrar, eso ya habíamos hablado en capítulo 3, ¿no? Episcopal, presbiterial, congregacional, aunque este punto justo vamos a topar un poquito, pero ¿cómo recordaréis, hermanos, en cuanto a tradiciones, formas de culto, cómo empezó nuestros padres? ¿De qué manera va cambiando? Recuerda que hemos puesto ejemplo con pantalón. Cuando yo era muchacho, el pantalón era de
basta 32. Yo veía jóvenes cuando yo tenía unos 7, 8 años. Un niño veía a nuestros jóvenes en ese tiempo ya. Hoy tal vez los hermanos son ya de 65, 70 años, los que fueron jóvenes cuando en mi infancia. Basta de 32. Zapato era taco siquiera de 15. Pero luego en mi generación ya cambió. La basta llegó de apenas 13 y rodilla era más ancho. Luego ya siguiente generación era jeans como roto, como viejito ahí, deshilachados, y cada vez va cambiando, pero sigue llamando y siendo pantalón. ¿Sabe qué? ¿A dónde llego con esto? Las tradiciones culturales evangélicas, formas de culto, puede ir cambiando y va cambiando, sin querer, queriendo. Por eso es que muchos primeros pastores dicen, no, es que hoy se ha dañado la iglesia. Alguna parte sí, pero ¿por qué ha dañado? Por error de nosotros mismos. No estamos dejando legado generacional. Entonces, ahí en el tachito de Josué también vemos doctrina, identidad, a ver, doctrina, identidad intercultural, sistema de gobierno y tradiciones culturales. Son las herramientas que desde Moisés, desde el tachito de Moisés, tiene que llenarse en tacho que tiene Josué. Y Josué debe dejar a la nueva generación. Entonces el legado generacional es bueno, ¿para qué? Para que pueda encaminar. Bien, entonces, ¿qué es legado generacional entonces? ¿Sabe qué, hermanos? Es aquello que se deja, a ver, creo que hemos pasado, legado generacional. El deber de los líderes actuales es dejar el legado de liderazgo para la iglesia intercultural. Una narrativa que merece un análisis crítico y profundo, ya que su persistencia no solo perpetúa estereotipos venenosos, sino que también crea fricciones innecesarias que contaminan la atmósfera de la iglesia. ¿Sabe qué? Los líderes de la congregación, y eso afecta el desarrollo espiritual, la armonía congregacional. Los primeros líderes comenzaron la iglesia Cucha, ya que, a ver, hoy ya son de tercera edad y en su mayoría ya partieron a la presencia del Señor. En nuestro caso también está pasando como caso de Moisés. Todos los que estaban en el desierto, todos los que salieron de Egipto, ¿sabe qué? Ya murieron. Hoy ya es para ingresar a Canaán, ya es nueva generación. Eso habíamos visto, ¿no? Y en nuestro caso es lo mismo. Los hermanos que nacieron en los años 41, 42, hoy ya son de 84, 85 años. Los hermanos que nacieron en 1950 ya tienen sus 77, 78 años. ¿Sabe qué? Ahora, lo que ellos comenzaron, nuestra generación, hoy somos generación X. Generación X, estamos en la palestra del ministerio hoy. ¿Qué vamos a dejar a nueva generación? Por eso, acá hemos puesto, ¿no? Así en gráfico, esto es de lección 3, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar? Doctrina, identidad, lo que es el credo, declaración de fe, todo aquello. Y también sistema de gobierno, cómo administramos la congregación y las tradiciones o protocolos ministeriales. Ese legado, esta casita tenemos que dejar la herencia a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que dejar. Bueno, aquí tenemos a David. David dejó a su hijo Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? ¿No caminó como su papá? A pesar de que rey David dejó el legado, Primera de Reyes 3, 3 al 15 puede ver. Primera de Crónicas 22, 6 al 13, Crónicas 28, 9. Bueno, no vamos a leer en primera de tiempo, pero lo que quiero decir es, hermanos,
¿Sabe qué? David dejó el legado, pero Salomón fracasó. No dejó el legado. Por eso es que divide cuando Salomón muere, el reino se divide en dos, con Roboam y Jeroboam. Linaje de David queda con dos tribus como reino de Judá y el reino del norte con Jeroboam, los 10 tribus se dividen. ¿Por qué no funcionó el legado de Salomón a Roboam? Pero sí funcionó del rey David a Salomón. Hermanos, entonces eso nos hace dar cuenta en qué nomás. Lo que pasa es que David dejó legado espiritual, legado cultural y liderazgo político. Eso dejó. Eso fue la herencia que dejó David y continúa. Cuando Salomón era joven, recuerda que era piadoso. Capítulo 3 de Primera de Reyes, usted puede ver. Él edificó templo, él incluso pidió solamente sabiduría, pero Dios contestó con riqueza y toda la bendición y el conocimiento. Hermanos, a pesar de ser sabio, inteligente, un filósofo, el hombre más sabio no dejó un legado a su hijo. Podemos caer en ese error nosotros, los líderes de este tiempo. Por lo tanto, hermanos, hoy quisiéramos llegar con ustedes eh, en estas dos ilustraciones. ¿Sabe qué? Moisés a Josué dejó y funcionó, conquistó. David a Salomón dejó, funcionó. Pero de Salomón a Roboam no funcionó. Recuerda que el caso ocurrió en que el rey Roboam, en tema de los impuestos, impuso un poco más y el asesoramiento solamente tomó de la juventud. La asesoría de su liderazgo no tomó de la experiencia y eso causó malestar y terminó dividiendo. Nuestras congregaciones, si nosotros no dejamos un buen legado, puede perder porque no hemos dejado preparando. Entonces, hermanos, esto es el aspecto en cuanto al liderazgo generacional, esta primera parte. Bien, no sé si hay alguna inquietud hasta aquí. Tapuitean Chukikona, Yuikuna, bienvenido. Buenas noches, amado Pastor Jorgito. Les saluda Edgar. Amén, hermano Edgar, Dios bendiga. Gusto de Amén, escuchar. aquí, acompañando en clases a mi esposa, igualándome de lo que yo no recibí. Amén, amén, esa bendición, hermano. Gusto. Amén. Eh, bueno, me nació una pregunta que capaz, lo que se ve en nuestras congregaciones actualmente, especialmente en la mía. Yo estoy viendo es que ahorita viendo dentro del legado generacional, lo que pasa es que a nosotros nos falta bastante conocimiento sobre las doctrinas, en donde las doctrinas habla de disciplina, habla sobre la vida mismo en sí. Entonces ahí yo creo y sigo para esta transición, para estos legados, una doctrina debería ser formada desde niños. ¿Cómo debemos vivir? Conocer bien a Dios más que todo. Porque discúlpenme, nos preparamos posiblemente ya cuando, sin desmerecer a nadie, empezando de mí, nos preparamos en la Biblia. Yo creo que ya hasta cuando ya estamos de edad, o sea, ya cuando hemos dejado hasta de prepararnos secularmente. O sea, es como que hemos dejado a un lado esto. Entonces, para dejar todo este legado, y yo veo en mi congregación
es que falta de doctrina desde niños formales, desde jóvenes, para que aprendamos de lo que esto está hablando, de la transición, digamos. Muchas veces creemos de la parte secular coger como que fuera una parte comunitaria, queremos manejar nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestras congregaciones, o no entendemos todavía qué es congregacional o qué es privasterial. Esos conceptos yo estoy viendo que nos falta muchísimo aprender. Y justo estaba escuchando y me nacía, en caso de que no tengamos estos conocimientos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, muy difícilmente va a ser pues una transición, digamos. Ajá. Entonces, ahí sí me gustaría seguir escuchando y me gustaría sus sugerencias. ¿Cómo podemos seguir preparando a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos seguir preparando a nuestros niños para que no esté pasando lo que está pasando en la actualidad con nuestras congregaciones? Porque yo me imagino que no ha de ser solo en la nuestra. Así Yo es. me imagino que debe ser en otras organizaciones también. Y discúlpenme, nos entramos como que fuéramos una parte secular nomás a llevar nuestros ministerios. Entonces, ahí también a nuestros líderes, lideresas, necesita mucha preparación. Necesita entender qué es liderazgo, porque si no entendemos qué es liderazgo, es el gran problema. Bueno, yo le agradezco mucho a Dios y a usted, amado pastor. Le dije a mi esposa, tienes que estudiar liderazgo para que entiendas que el liderazgo necesitamos desde un hogar. Entonces, ese es el concepto que un poquito quería que nos sugiera, nos explique cómo podemos hacer, porque nuestra generación no estamos para transiciones. Yo en realidad veo eso en mi congregación, veo en mí mismo, nos falta preparación y entender las doctrinas, eso va a ser fundamental. Muchísimas gracias, amado pastor, y gracias, queridos hermanos, los que están en línea. Gracias, hermano Edgar. Qué bueno, ¿no? Esposos también juntos. Una linda noche. Hermanos, ¿sabe qué? Sí, justo estas y más abajito vamos a plantearlo, ¿no? Con ejemplo más. Entonces, esa transición de los viejitos hacia los jóvenes, ¿cómo debemos dejar? Amén. Bien, bueno, acá ya estamos planteando algunos aspectos. Doctrina, este es el pilar que debemos... Por ejemplo, cuando la Unión Misionera llega, trabajó esto. Estos cuatro mismos. Más abajo ya tengo un gráfico de esto. Trabajó en estas áreas, ¿no? Pero ahí justo, a ver, esta casita, esta herencia de esta casita debemos dejar a los jóvenes. Bien, ahora recordamos rápido de las generaciones. ¿Sabe qué? El mundo secular, bueno, esta clasificación es del mundo secular, pero como líderes cristianos debemos saber, ¿no? ¿Sabe qué? Hasta hoy, incluso, ya tengo otra clasificación más abajo, incluso, ya hay varias, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones total. Llamaron los veteranos nacidos desde 1935 hasta 1945. Creo que eso ya ni vive siquiera. Tal vez un hito por ahí el que esté bien robusto, como dice Salmo 90:10. Los Boomers, ¿no? Boomers, esa generación de 1946 hasta 1964. Si usted es nacido en esos años, usted pertenece a ese grupo. Bueno, esto sí vamos a leer porque acá casi ya no ha de ver. Hermanos, representa un grupo de experiencia. Iniciaron la carrera con máquinas de escribir sin computadoras ni celulares. Pasaron por momentos difíciles de la economía mundial. Por supuesto, ¿no? Luego de Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo esos eran niños, bebés, en años 50 que otra vez viene la guerra, crecieron en eso. Por eso ellos representan un grupo de experiencia. Ahora, siguiente se llama Generación X. Generación X son los que son nacidos desde 1965 hasta 1980. Si usted es de repente nacido, usted pertenece a generación. Por mi parte, yo estoy en este grupito. ¿Cómo son? Y justo por eso el equipo que armamos de este proyecto de liderazgo
Habíamos dicho, ¿sabe qué? Esto vale revisarlo. Generación X, ¿cómo somos? Son fuertes candidatos a posiciones de liderazgo. Iniciaron carrera junto con los avances de la tecnología. Se divertían con primeros videojuegos. Valoran el emprendimiento. Perdón. Enfocan en equilibrio entre la vida personal y profesional. Justo esto, esta generación, somos los que vimos primero la televisión blanco y negro. Luz eléctrica, por ejemplo, yo vi desde año 1988, llegó a nuestra comunidad. Hasta ahí no había y eso, por ejemplo, cuando yo cuento a nueva generación, dice, ¿y cómo vivían? Eso es imposible. Los jóvenes de hoy dicen imposible eso. Hermanos, los que son nacidos de 1981 a 1997 son generación Y. Son generación de cambio, especialmente en la tecnología. Ellos buscan posición de liderazgo, crecieron con la tecnología, poseen mentalidad global, aceptan más fácil las diferencias, vivieron buenos momentos de la economía mundial. Sí, no ha habido guerra, ha habido alguna situación, pero de una generación. Son cuestionadores, ansiosos y mediatistas. Todo cree y quiere rápido. No se atan a las empresas. Más de una diversidad de gusto de ellos. Generación Z, desde 1998 hasta 2009. Representa el grupo más joven de la organización. Son totalmente tecnológicos, nativos digitales y recuerda que primero celulares aparecieron en 1996, los ladrillos, ¿no? 96, yo recuerdo en año 96, eh, novedoso, compramos un celular gigante, hasta fiando. Hermanos, ya por ejemplo, los muchachos crecieron viendo eso. La computadora son totalmente tecnológicos, nativos digitales. Tiene padres protectores. Valoran la participación en acciones sociales. Se aburren con facilidad, oiga. Están siempre en busca de algo mejor. Sabe que esta generación está dando paso, pero más. Acá tengo un poco más. A ver, esto va a pasar más bien con esto. Habitantes generacionales. Bueno, de NATS hablamos de en cuanto hasta 2009. Bueno, en esta clasificación tenemos ya otra generación más. Generación Alfa, desde 2013 hasta 2025. Hermanos, ¿cómo son ellos? Crianza en entornos de pantallas omnipresentes, inteligencia artificial temprana desde niñitos. Ellos nacieron ya viendo la tecnología. ¿Cuántas generaciones más seguirá yendo y pasando? Ahora solamente queremos hacer un pequeño análisis en cuanto a los quichuas como somos. ¿Sabe qué? De 1928 hasta 45, nuestro contexto era quichua. Desde 46 hasta 64, quichua español. Empezaron. Desde 65 a 80 también quichua español. Y yo soy de esta generación, mis hermanos. Y también generación milenios de 81 hasta 96, también quichua español. Pero desde 1997 hasta 2012 ya no es quichua, sino quichua unificado. Y hoy, el siguiente, 2013 a 2025, quichua unificado. Hermanos, de esa manera el contexto de la juventud va pasando. Hermanos, por eso es que, por ejemplo,
En nuestro tiempo, cuando los jóvenes encerraban en el cuarto, los padres, ¿qué decían? Oiga, algo pasó a mi hijo, a mi hija, ¿por qué está encerrado? ¿No? Pero sabes, hoy los jóvenes, ¿por qué encierran? Con la tecnología. Uno de los, pasamos hace 15 días anecdótico en una familia donde los padres, dice Pastor Jorge, ¿sabe qué? Mi hijo pasa demasiado tiempo encerrado. No sé, algo anda mal, algo anda mal. Digo, ¿serio? Un poquito que entiendo de estas cosas, digo, pero ¿con qué, él con qué pasa? Más pasa con su celular. ¿Sabe qué? Bueno, yo conozco al muchacho, él es uno de los influencers. Digo, ¿sabe que no, no debe estar mal, sino más bien yo veo que él a través de la tecnología trabaja. Lo que pasa que jóvenes de hoy, mientras están más cerrados o encerrados, perdón, en sus cuartos, la comunicación está invadiendo a través de la tecnología demasiado. Y justo de ahí, después de un día encuentro con el hijo, digo, vea, su papi está preocupado, ¿cómo está? Pastor, lo que pasa es que mi papá piensa de que ando en malos pasos y más bien yo estoy desde mi cuarto hago todo, pastor. Usted ves en mi página todo hago y mi papi esa parte todavía no actualiza. Wow. Los padres piensan de que el hijo está tal vez mal, pero hoy con la tecnología hay muchos jóvenes, la forma de vida, con la inteligencia artificial mismo, las cosas ha cambiado, seguirá cambiando y cuántas cosas más. Hermanos, entonces, conversemos un poco a todos, a un minutito ya. A ver, vamos con todos. ¿A cuál generación perteneces ya? Bien, ¿a cuál de estas generaciones perteneces? Empecemos con una hermana Anita Cucuri, de acuerdo a la pantalla que tengo. Luego hermano Julio, luego hermano Luis Caizahuano, luego mi hermano Jorgito Caizahuano. En ese orden vayamos, ¿ya? ¿A cuál de estas generaciones usted pertenece? Hermano Anita, empezamos con usted. Hermano Edgar también. Pastor Jorgito, dígame, discúlpele, un ratito no le escuché bien. Ya. Bueno, hoy que estamos hablando de generaciones, ¿a cuál de este grupo de clasificación de generación pertenece? Pastor Jorgito, en el cuadrito que está para identificación, Ajá. pertenezco a la generación quichua español en la generación de 1965 y de 1980. Ya. Generación X. Generación X. Ajá. ¿Y su esposo? Hermano Igual, Edgar, no sé si está. sí, sí Igual. está. Ay, igual dice yo contestando. Igual he dicho. Bueno, pastor, ahí yo estaba analizando, verá. Por ejemplo, son estos rangos que nos dan, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuáles son estos rangos que tenemos que estar nosotros estableciendo? Entonces sería generación X. Ajá. Ah, Generación porque X. no. Sí, amado pastor. Ujú. Gracias, hermano Edguita. Bien, Gracias. hermano Julio, Julio Pilataxi. Buenas noches, mi pastor, una vez más. Hola. Bueno, yo estoy en la última, alcancé también la generación X. Y yo soy de 80, mi pastor. Ah, También ya. pertenezco a esa generación. Generación X. Gracias, hermano Julio. A ver, luego hermano Luis y hermano Jorge. Hermano Luis. Sí, mi hermano pastor. En, sería en generación Y. Amén. 81 hasta 96. Amén, amén. Hermano Jorgito. Buenas noches, hermano pastor, y buenas noches, hermanos, quienes están en esta plataforma. Mi generación también es X. Ajá. Generación X. Bien, a ver, ¿a quién más tenemos? Hermano Jorge Nina.
Saludos, pastor. Mi generación es milenario G y en Y, Ya, 8196. 8196. Pastor José, José Atupaña. Yo estoy en la generación X, pastor. Generación X, Sí. mi generación también. Amén. Gracias, mi pastor, hermana, hermana Olguita Miñarcaja. Hermana Olguita Miñarcaja, no sé si activa. O mientras la hermana prepara a mi hermano Vicente. Ah, no, ya está hermana Olguita. Sí, buenas noches, pastor. Ah, Bueno, buenas. mi generación es X. Ajá. Generación X. Amén. Gracias. Hermana Olguita. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, no se escucha su micrófono muy claro. No sé si. Aló, buenas noches, mi hermano pastor. Aló, Ahí escucho muy ¿me bien. escucha? Ahí escuchamos bien, Bueno, hermano. mi generación también parece que es en X de mi hermano Jorgito. Ya, generación X, entre 1905 hasta 8. Sí, Ajá. Amén, amén. Bien, ¿sabe qué? Hoy fenómeno, oiga, mayoría somos X. Casi ninguno está de generación anterior, ¿no? Y milenio. Hermanos, generación X hoy por hoy está en liderazgo, en el ministerio pastoral. Nuestra generación, mayoría de mis hermanos, pero también ya está bastante nuestros hermanos de generación milenio de... Entonces, estas dos generaciones debemos dejar un legado a generación Z y generación alfa. Debemos dejarlo. Entonces, bueno, ¿por qué estamos un poco recorriendo esto? Para determinar, a ver cómo, en caso de nosotros, por ejemplo, ¿por qué hemos puesto quichua acá y quichua anterior, ¿no? ¿Sabe qué? Es que, por ejemplo, nosotros crecemos con Biblia quichua. Por ejemplo, Génesis 1:1. Imapish manalak tiakpimi taita Dios ka pachata kai pachata ruralka. Pero si mientras en quichua unificado, Pachacamaca, Callarichigmi, Hanampachatay, Caypachatapish. ¿No es cierto? Entonces, ya nuestra manera de convicción cada vez va cambiando. Esa particularidad, entonces, sí debemos tomar en cuenta y estar al tanto. Eso fue el objetivo, y eso es el objetivo también de presentar esta diapositiva. Bien, vamos a continuarlo. Hermanos, ¿qué ocurrió ahora? Bueno, esto más está centrado en Chimborazo. Mil disculpas, los hermanos que no están en Chimborazo. ¿Sabe qué? La UME empezó con Generación Baby Boomers de 1945 a 65. Ellos comenzaron y su teología era protestantismo histórico. Con eso comenzó la generación Baby Boomers. Y ahora, el sistema de gobierno, por ejemplo, era presbiteriano, comisión teológico-doctrinal, conservadorismo, forma de culto era litúrgico y pietismo. Así empezó. Por eso es que primeros pastores, hoy ya algunos partieron la presencia del Señor y otros ya están de tercera edad bien avanzada, juzga, hace crítica, autocrítica a siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque no continuó lo que ellos comenzaron acá, ha ido cambiando todo. No sé si estoy ilustrando, hermanos.
Hermanos, esta noche mismo, ¿por qué pregunté a cada uno de qué generación eres? Mayoría de los que estamos esta noche hemos sido de esta generación y dos, tres hermanos de esta generación. ¿Sabe qué? Nosotros, los de generación X, también somos de alguna manera herencia de acá. Pero ¿en qué diferenciamos? El modelo ya es congregacional, aunque convicción doctrinal mantenemos del conservadurismo, mantenía hasta hoy, por eso es que nosotros mantenemos también, consciente o inconscientemente mantenemos, hermanos, forma de culto, nosotros vemos de cómo ellos hacían culto y continuamos con ese estilo de culto. Pietismo y prédica doctrinal. Lo que pasa es que ya no somos litúrgicos, ¿no? Sino más bien pietismo y predicación doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que debemos dejar a nuestros jóvenes? Este, lo que está aquí. Creo que mi hermano Erguita manifestó, ¿no? A ver, ¿qué es lo que debemos dejar? Esto. Y dentro de eso mi hermano habló sobre doctrina y más abajo vamos a toparlo. Esto es lo que tenemos que dejar a nuestros jóvenes. Porque hoy estamos por otro lado. Bien, ahora los hermanos jóvenes, hermanos de generación Y, de 81 hasta 97, el modelo de la convicción teológica era protestantismo histórico y evangelicalismo. Esa es la tercera expansión o tercera etapa del caso de organización. Pero hoy que estamos hablando más, hablamos de generaciones, ¿no? Hermanos, esta generación ya va un poquito dejando, alejando de lo que era acá. Acá ya, por ejemplo, el litúrgico ya se quedó, más bien volvió prédica doctrinal, convicción teológica, conservadurismo, bueno, mantenía, pero acá, mira, ya no está solo aquello, convicción teológico es conservadurismo y cristocéntrico fundamentalista. De lo que era acá, acá ya cambió. Su forma de culto, bueno, continúa del pietismo y prédica doctrinal, pero aquí recuerda que ya empieza concursos de coros, festival de ministerios, de cantos, todo aquello había. Yo mismo de niño ya recuerdo, cantaba concursando. Entonces, este es el tercer momento. Hasta el 97 o hasta año 2000, porque no es exacto. Desde 98, especialmente desde año 2000 para acá, las cosas han cambiado. Protestantismo histórico, evangelicalismo y pentecostalismo. Tres cosas mezclados manejamos. No somos solo protestantismo histórico ni evangelicalismo. Tres convicciones, consciente y inconscientemente, nosotros caminamos. Generación Z aparece, ¿no? Entonces, en esa generación empiezan los jóvenes, por eso dicen, no, pero ¿por qué vamos a estar nosotros por pequeñas cosas indiferentes? En una parte tiene razón, pero si estamos hablando de legado, deberíamos continuar con esta convicción de generación X y generación Z, cosa que no hemos hecho. ¿Qué pasó? Generación Z de 98 hasta 2020, o algunos hasta 2013, ya clasifican otros autores. Sistema de gobierno, por ejemplo, a ver, primero, en caso de teología, protestantismo histórico, evangelicalismo y pentecostalismo. En cuanto a sistema de gobierno congregacional, presbiterial, episcopal. No se sabe cuál de aquellos es, ¿no? Y convicción teológica y doctrinal, conservadurismo, cristocentrismo y carismático liberal. Forma de culto, pietismo, práctica doctrinal y extático carismático. Quien vive, aleluya, bendecido, prosperado en victoria, todo aquello en nuestras congregaciones hemos puesto. Entonces,
Ahora, a nuestros hijos vamos a dejar paradigma de generación Z, paradigma de generación Y o paradigma de generación X. ¿Cuál debemos dejar a nuestros hijos? La respuesta es, deberíamos dejar de generación Z y generación Y. Era una etapa que toda la congregación encaminaba. Entonces, esa particularidad vale la pena verlo. Bueno, tema de Alpa está entrando un poco ya. Para siguientes años eso estará más fuerte, hermanos, ¿no? Entonces, es aquello que debemos tomar mucho en cuenta. Bien, no sé si hay alguna inquietud, hermanos, para no estar hablando solo. Pastor, una pregunta. Amén. Bueno, hace unos, que será unos 5 o 6 años atrás, sí, antes de la pandemia, nosotros como congregación invitamos a un pastor, bueno, no sé si vale de mencionar el nombre, nos decía, vino a dar una enseñanza y justo topó estos temas donde, donde decía, porque yo pertenezco a la generación X. Entonces me dijo, eh, me preguntó el año. Yo le dije tal año. Entonces, uy, hermano, usted ya no debe estar aquí, usted ya tiene que dar el espacio es a otra generación, porque otros ya vienen más preparados. Entonces, bueno, con esto no sé qué quiso decir el pastor hasta ahora, no entiendo, pero según él comentó que él ya tiene un sucesor que ya está preparando, que él también ya va a jubilar. Entonces, pero hasta ahora veo que sigue trabajando. O sea, en eso más o menos comento. Ahora, la pregunta es, pastor, cuando, cuando es un siervo, puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un anciano, Ujú. si es llamado de Dios, ¿puede dejar ese puesto para otra generación o puede continuar hasta cuando Dios dé la vida? Ya. Jorgito, venga, entre espada y pared. Pero no se preocupe. Hermano, mis hermanos, aquí hay dos cosas. Uno, aquí el pastor llega a ser pastor anciano. No es que él está jubilando o está pasando a un lado. Lo correcto es que el pastor más antiguo, el líder más antiguo, el hermano más antiguo, sube el estatus. Hermanos, bueno, soy uno de los pecadores en cuanto a tema de reverendo. No sé si he escuchado, muchos satanizaron y fue tomado mal y interpretado mal. ¿Sabe que en las congregaciones de habla hispana sí manejan estas partes? Eh, el hermano más de edad, el pastor, el líder de más edad, él sube de estatus y debajo de él trabaja. Y por mi parte estoy contento, por ejemplo, en Guayaquil, en 4 congregaciones he visto eso. El hermano pastor que empezó en el año 95 con la congregación Ciudad de Guayaquil, hoy ya él trabajó hasta año 2022 como pastor principal y él hoy es A ver qué. rango de supervisor, pastor anciano. Él actúa en eso. El pastor joven trabaja bajo él. Pero si algún siervo, hermano Jorgito, ha dicho, sabe que usted tiene que poner a un lado y dar paso a jóvenes, tampoco es así. Sino más bien se sube el estatus del ministerio para que vaya guiando, asesorando al pastor joven, al líder joven, al hermano joven. Entonces,
No es solamente hecho de que, bueno, a ver, ya generación X tenemos que estar ya descansando y ahora le dejemos a los hermanos de generación Z, ¿no? Porque generación Y todavía están mis hermanos, por la gracia de Dios, están en edad de oro este ratito los que están de generación y generación Z, quienes están ya empezando y los que somos de generación Z. No debemos caer en la melancolía, sino más bien, hoy que estamos hablando de legados, debemos, para eso el pastor, la iglesia, debemos fomentar niveles ministeriales. Mira, por ejemplo, vayamos a lo secular. En el cuartel, el policía, ¿no? Hablemos a ver de los militares. Los militares que entran, siempre primero empieza como soldado, ¿no es cierto? Luego de soldado suben a rango de cabo, creo, ¿no? Cabo primero, cabo segundo, teniente, subteniente, teniente. Bueno, va escalando hasta llegar al general, ¿no es cierto? Y ahora, en caso de los pastores, muchas veces está mal interpretado eso. Por ejemplo, al anciano, a un anciano simplemente en las iglesias tiene para espantar al perro. Una vez pregunté, dije, hermano, digo, hermano anciano, como fui invitado, dije, hermano anciano, felicitaciones, digo, ¿usted trabaja como obrero o como en la congregación? Dice, no, la verdad, yo no he trabajado sino a mí, para que controle a los niños que hace bulla y para que a los perros espante, ese es mi trabajito. Hermanos, muchas veces nosotros no estamos viendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, hermano Jorgito, por su inquietud, no es ponerse al lado, sino más bien debemos ir guiando a nuestros jóvenes. Pero lastimosamente hay algunos consiervos que sí piensan también de esa manera. Amén. Bien, no sé si alguna inquietud, hermanos. Muchas gracias, pastor. Amén, hermano Jorgito. Ninguna inquietud, mis amados hermanos. Pastor Jorgito, solo esa parte cuando dice de los ancianos. Ajá, Me parece que como, bueno, hemos recibido este material que estamos recibiendo desde el proceso, desde el capítulo 1, ajá. cuando vemos eso, yo, bueno, analizo, bueno, es un aporte, no es pregunta. Amén, gracias más Es que bien. nosotros no estamos como pastores enfocados cuál es el rol del anciano. Ajá, A veces ponemos para esos dos áreas que usted acaba de decir, pero ajá, si nosotros pastores tuviéramos un alineamiento a lo que estamos enseñando, daríamos otro trabajo adecuado que quizás como pastores hoy entendemos. ujú, ¿Para qué está el anciano? Si es que no es eso, simplemente vamos a poner, como usted acaba de decir, para que asuste a los perritos, el único. Entonces, no es eso. Ahora, hablando de la Biblia, yo creo que el anciano es para sentar con pastor, tal vez cuando se ha equivocado, para asesorar, para orientar, para llevar, aconsejar, abrazar. Es el ministerio del anciano. Pero ahora, si no estamos inculcando, yo creo que sí debemos sentar, analizar y hacer un buen diagnóstico para qué estamos los ancianos. Eso damos pequeño aporte, pastor. amén. Disculpe. Gracias, no, no, más bien, 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 gracias hermano. Sí, por eso vemos al apóstol Pablo mismo, vemos un formato de pastor anciano, porque en sus cartas pastorales, en primera de Timoteo mismo, ¿qué dice a Timoteo? Ninguno tenga poca tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Sí, lastimosamente, nuestros concilios mismo también, todavía esa parte no ha trabajado mucho. Entonces, sigamos orando y acogiendo lo que dice el Pastor José, en nuestras congregaciones sí debemos ir empleando. Por mi parte, yo dije, ¿sabe qué? Yo estoy orando para que cuando el otro hermano llegue a ser pastor,
general de la iglesia. Por mi parte, yo voy a pasar a ser supervisor, pastor, asesor, mentor del pastor joven. Entonces, eso, por ejemplo, es mi punto de vista, ¿no? Entonces, gracias, hermano pastor José. Sí, más bien deberíamos, y los concilios pastorales deben enfocar hacia aquello. Bien, no sé si algún hermano tiene inquietud. Hermano Pastor Jorgito, Amén. tengo una pregunta. En tema de ancianos, los ancianos deben ser en su edad ya de ancianos, digamos de tercera edad, o también puede ser un poco más jóvenes. Y bueno, eso quisiera que aclarar. ¿Y qué funciones más, a más de ser consejero o tal vez eso, puede hacer el anciano en la iglesia? A ver, de acuerdo a DEDA-Che o DEDA-G se llama, ¿no? Vemos ya desde la época de la iglesia primitiva mismo, vemos pastores y los episcopos o también llamado ancianos. ¿En qué se diferencian los ancianos de los pastores? Los ancianos son pastores de tercera edad. Por supuesto, en edad puede ser, a veces decir de 70 para arriba puede ser anciano. O sea, no hay un límite. Uno encontramos un versículo que diga, ¿sabe qué? Cuando llegue a 65 años ya es anciano, ¿no? Y tal vez desde el punto de vista estatus social, uno puede ver, a ver, de qué edad puede ser. Pero lo correcto es, primero, debe ser un pastor de tercera edad para ser anciano. Debería ser. O si es que no ha pasado como pastor, un hermano que ha recorrido piadosamente transcurso de su vida cristiana en la iglesia, actuando en los ministerios, aunque tal vez nunca llevó nombre de pastor, pero aquel hermano caminó por mucho tiempo en el ministerio. Entonces, son las personas que puede ser calificado. Ahora, ¿cuál es su función? ¿Cuáles son los roles? Los roles son, número uno, asesorar. Bueno, tal vez no estamos en tema mismo de esto, ¿no? Más bien estamos un poquito como que saliendo del tema, pero tampoco quiero dejar la pregunta así suelta. Hermano, número uno es asesorar. Como él es anciano, tiene experiencia, caminó como pastor y él, con toda su trayectoria, él puede asesorarlo. Número dos, mentoreo. Casi sinónimo de asesoramiento, pero cuando hablamos de mentoreo, hablamos ya exclusivamente de lo que dijo mi hermano Edgar, de la doctrina. El anciano debe ser cuidadoso de la doctrina. En Concilio de Pastores acá en Chimborazo, Copaique, habíamos planteado que el pastor anciano o reverendo, este término reverendo más, por ejemplo, es para casos seculares. En la iglesia más correcto es llamar anciano, pastor anciano. Pero dentro del presbiterio y para tema de asunto secular, asunto oficial, para tema de credencialización ante el Estado ecuatoriano, llevar el nombre de reverendo tiene mucha importancia en esa parte. Por aquello, para mí, eso debe ser manejado correctamente, ¿no? Bien, entonces, mentoreo porque tema de doctrina él cuida. Tercero, él debe ser, como es anciano, la orientación a la congregación también, al- a los hermanos, como él, con toda su experiencia, puede dar ese acompañamiento. Ahora, tema de edad, sí puede ser también tal vez no un muchacho, pero sí un hermano de 50 para arriba, si ve que cumple ese requisito, amén, puede encaminarlo. Bien, hermanos. Vamos al siguiente punto, ¿ya? Pastor, Pastor Jorgito, solamente una pregunta y con eso ya me quedo quieto. No se preocupe.
Ahorita lo que acaba de mencionar, un anciano tiene que ser más o menos, eh, por decirle, no antes de, por ejemplo, que tenga unos, o sea, que no haya nacido en el año 80 por ahí, 85 por ahí. Pero en nuestra congregación sucedió eso. Le nombró ahora el pastor actual y otro pastor que trabajaba en nuestra congregación, le Ujú. puso a un joven. Ahora por el momento debe estar en edad de unos 40 años más o menos. A Ya. él le pusieron de anciano. Entonces estaba trabajando acá y de ahí por cuestiones de trabajo, por la familia que tomaron decisión, dejaron la congregación, se fueron para Guayaquil. Ahora creo que está también trabajando allá en Guayaquil. No sé exactamente si está de anciano o es solamente de líder, no sé. Pero así nos pasó, pastor. Creo que a veces por falta de preparación o conocimiento, disculpen hermanos pastores quienes estamos aquí en esta plataforma y gracias, pastor Jorgito, por dar esta oportunidad para poder conocer más. Entonces creo que por falta de conocimiento también equivocamos también como ser humano. Entonces eso nos pasó habiendo otras personas, dijo, no, yo oré por él y él tiene que ser. Entonces Ajá. después algunos otros pastores acá en Pichincha, en la Fierpi, dijeron, como yo andaba con él supuestamente anciano que era, dijo, ¿qué es el joven? Decía, él es anciano. ¿Qué? Preguntaron. ¿Cómo van a poner a un guambra, muchacho? Disculpe la palabra, ni siquiera todavía no ha de saber limpiar bien la nariz y han puesto, ¿cómo se llama?, de anciano. ¿Acaso, en vez de eso, usted tenía que entrar de anciano? Entonces, eso pasó y creo que a veces cometemos errores también, Pastor Jorgito. Muchas gracias. Ujú. Bueno, gracias. Sí, lo que pasa, por ejemplo, en Imbabura, los hermanos de Imbabura nos llaman obrero. Para mí, por ejemplo, debería llamar es obrero o copastor a los hermanos jóvenes en esos ministerios. Pero anciano, anciano, sí debe ser un hermano con trayectoria espiritual. Hasta el nombre mismo es anciano, ¿no? Es el, ¿ya? Entonces, esa particularidad. Entonces, justo con esta capacitación pretendemos aquello, en nuestras congregaciones ir de alguna manera perfilando, trabajando de manera generacional. Bien, hermanos, entonces ahora, ¿sabe qué mitos tenemos? Desmontando mitos generacionales. Uno de los grandes mitos con que debemos acabar es la creencia de que cada generación posee características inmutables que definen su comportamiento en la iglesia, ya que esos estereotipos tienden a generar absurdas fricciones y además son rotundamente falsos. Muchas veces hay estas palabras, hermanos. No se puede comprender a esos muchachos. O los jóvenes dicen lo mismo, oigan, con lo mismo andan. Una vez un hermano decía, nuestro pastor desde que yo era niño sigue lo mismo, con la misma palabra. No entendemos con él. No se puede comprender con los viejos. En cambio, ¿qué dicen los viejos? Los jóvenes son incomprensibles sin experiencia. Lastimosamente, esos son los mitos generacionales en la iglesia que a nosotros está acabando. ¿Sabe qué? Por ejemplo, el culto mismo, culto general, sí deberíamos participar todos. Pero hoy por hoy, por ejemplo, todos los adultos estamos en culto general, pero mientras los jóvenes están en su culto aparte. Solamente a veces aparece para participar en el cántico y la ofrenda, y el resto no sabemos, como que
los jóvenes están en su mundo y los adultos están en su mundo, ¿no? Pero si nosotros estamos trabajando de esa manera, ¿qué legado estamos dejando? ¿Sabe qué? Sí, deberíamos volver en esa parte, por ejemplo, a ver, regresemos acá, Baby Boomers, ellos sí dejaron. Yo recuerdo cuando era niño, mis padres llevaba y sabíamos sentar a un lado papá, al otro estaba el hermano, estaba yo y la mamá, estaba en familia. Oiga, todos estábamos. Pero hoy, por ejemplo, los líderes que dicen, no, es que los muchachos no comprenden, se aburren, hacen bulla. Más bien, dejemos que los jóvenes estén en su culto. Hermanos, sí, sí debe haber un programa para jóvenes, eso no desconocemos. Pero culto, 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 sí deberíamos participar todos. Y el culto organizar para todos los sectores. En una de las iglesias acá en Chimborazo, bueno, yo puedo ver como iglesia piloto. Eso sabe cómo está haciendo. Justo compartimos este taller año pasado y a mí mismo me sorprendió, cosa que ni en mi congregación he puesto a práctica esta parte. Pero agradezco a los hermanos y donde incluso el día de ayer, a ver, domingo sí, ayer tarde, ¿sabe qué? ¿Cómo ellos hacen culto? Escuela dominical ya de adultos, niños, ellos, por ejemplo, caso de ellos, desde las 2 reúnen hasta las 3 escuela dominical, pero no solamente niños, sino caballeros, damas, jóvenes y niños, todos están en escuela dominical de 2 a 3. De 3 a 4 máximo hasta 4:20 culto. Ahí están todos. No es que están los jóvenes en su aula y el resto está en la iglesia y los niños jugando, no, todos en el culto. Y la verdad, qué cosas buenas hay que copiar y hay que aprender también. ¿Y cómo han planificado? Ellos han planificado sus horarios. ¿Sabe qué? Primerito, el que dirige casi ni siquiera ya canta, unos dos que canta él, pero, por ejemplo, a los jóvenes delega, a jóvenes de 11, 12 años, en este caso a generación, a ver, ¿qué generación era? Generación Z y generación Alpa. A esa generación ellos dan espacio para que cante, dirija una alabanza en quichua. Me sorprendió un hombrito de 12 años que tal vez con su papá y mamá habla en castellano, ¿no? En su hogar, pero cantando, a ver, este canto era Shusha muy punjaca, agua pachapica, sumu su cantuta, uyakushame. Y sorprendí. Y otro joven eh, canta cántico un poco más actual. Y ahora un hermano de generación X, ya de 50 añitos. Y vuelta pone para que dirija en español un canto. Y cosa que se va dinamizando el culto. Entonces, en esa iglesia los jóvenes no está separado en su sitio. Entonces, justo por este tema del legado, matices de culto tenemos que cambiar, hermanos. Porque hoy por hoy, diciendo que guaguas que no haga bulla, los niños votamos allá. Deberíamos hacer estratégicamente culto un poco más, tal vez menos tiempo, pero que todos participemos, estemos en familias. Eso empezó en la generación pasada, pero nuestro legado en esa parte, por ejemplo, estamos debilitando. Bien, hermanos, ¿en qué debemos dejarlo? Otra vez he vuelto allá mismo, en la doctrina, lo que dijo nuestro hermano Edgar, doctrina, credo, que es la identidad teológica, sistema de gobierno y liderazgo, y tradiciones, práctica intercultural ministerial. Eso es lo que necesitamos trabajar. Dentro de doctrina, ¿con qué nomás? Con discipulado.
necesitamos volverse al mundo del discipulado. Lastimosamente, los líderes de iglesias quichuas, ¿sabes cuál es nuestro error, hermanos? En eso de doctrina. Cuando un hermano acepta al Señor, los quichuas nunca generamos, fomentamos discipulado. Bueno, hoy ya algunos pastores, gracias a Dios, por ejemplo, ya algunos sí ha empezado, felicitaciones. Pero mayoría de pastores, especialmente en las comunidades, eh, tanto en Tungurahua, acá en Chimborazo, Cotopaxi, si acepta al Señor, amén, bienvenido a casa de Dios, hasta ahí llegó. Si camina, camina o se queda, se queda. Pero los hermanos de área de habla hispana, ellos no hacen eso, ¿no es cierto? Ellos no ven, por ejemplo, en los eventos, ellos no están viendo que sea de pentecostal o que sea de conservador. Ellos lo que apuntan es que alguien acepta al Señor, ellos ya están apuntando en su libretín. Digo, hermano, ¿cómo te llamas? Felicitaciones. Para nosotros orar de su numerito. Y con eso captan y de inmediato llevan al discipulado. Dentro del discipulado, en cuanto a la doctrina, hablan también de aspectos generales de la espiritualidad, todo lo que necesita, entonces crece. Hermanos, estos cuatro aspectos nosotros debemos pasar. Bien, los líderes debemos guiarlo a la siguiente generación. ¿Qué? Lo que se debe cambiar. ¿Sabe qué? Debemos destacar. Lo que no se debe cambiar, la doctrina y el credo, esto jamás va a cambiar. Lo que la Unión Misionera trajo, lo que Alianza Cristiana Misionera trajo, o si de repente usted aceptó al Señor en Asambleas de Dios, la doctrina nadie va a cambiarse. Esto debemos en jóvenes trabajar, poner la raíz. Ahora, el sistema de gobierno y las tradiciones, eso sí, dependiendo del tiempo va cambiando. Cada generación va cambiando. Hermanos, entonces, para que todo esto camine bien, ¿qué necesitamos? Número uno, la palabra de Dios. Debe haber instituto bíblico en la iglesia o escuela de discipulado. No puede faltar, ¿no? Entonces, para la doctrina, esa particularidad es importante. Número dos, los estatutos, reglamentos, manuales. Todo aquello debe ser socializado. Entonces, lo que no se cambia es la doctrina y el credo. Y lo que se cambia, sistema de gobierno y tradiciones. Entonces, los líderes, estas cuatro cosas debemos de estar claro para pasar a siguiente generación. Bien, justo con este gráfico quiero aclarar algo. ¿Sabe qué? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros jóvenes? Justo por eso he puesto acá la cédula. ¿Qué es la cédula, hermanos? ¿Para qué sirve la cédula? No sé si alguien puede dar su punto de vista. ¿Para qué sirve la cédula? para identificar. Gracias, hermano Jorgito. Amén. Para identificar. ¿Sabe qué? Legado generacional a nosotros sirve para que nosotros fuemos enfocados en esto y a la nueva generación debemos dejar este legado. Identidad de la iglesia. Somos una iglesia indígena evangélica del Ecuador, parte de una organización de carácter eclesial, interdenominacional social, cristocéntrico, de tipología, corriente ideológico evangelical, fundamentalista, dispensacional, congregacionalista, autónoma y autóctona, con la base fundamental arraizada en la declaración de fe de la Unión Misionera Evangélica UME y en relación, perdón, del hombre con Dios y la naturaleza al servicio de la comunidad. Los hermanos que está bajo, por ejemplo, Fierpil, si está bajo Ayed, Ayemba, bajo de organizaciones provinciales, ese es el modelo. Pero si algunos de ustedes pertenece a alguna denominación,
usted debe dejar el legado de declaración de fe de la denominación. Caso de mayoría de las iglesias, para dejar el legado, caso de nosotros, es en este modelo. A ver, acá tenemos el resumen. Somos una iglesia indígena evangélica. Por supuesto, somos quichos. Hoy estamos hablando de iglesia intercultural, pero somos quichos. Por parte de una organización. Por ejemplo, las organizaciones que están bajo FIERPE no está bajo una denominación. Bueno, algunos trabajan de dos maneras. Está dentro de denominación, pero también está dentro de la organización. Entonces, pero mayoría de las iglesias está en de organización, carácter eclesial interdenominacional. Hermanos, ¿por qué interdenominacional? ¿Sabe qué? Muchos creen de que acá he puesto UME, UME es una denominación. UME no es una denominación. UME es una agencia misionera. Es una agencia, ahora ni siquiera se llama UME incluso. Hoy se llama Avance Ministres y está trabajando en Ventana 1040 en Arabia Saudita, todo lo que son países árabes, Asia Menor, incluido el mismo Israel, Turquía, allá están trabajando ellos. Pero hermanos, especialmente donde los quichos, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura, especial más Tungurahua y Chimborazo y Cotopaxi, a esas tres provincias llega, y al oriente, a Napo llega UME, llega con doctrina, si comparáramos con una papita, ¿no? Un producto mejorado. Por eso es que, por ejemplo, nosotros, los quichuas, en la doctrina de salvación creemos como los menonitas. En doctrina de la iglesia asemejamos a los bautistas. En doctrina de la iglesia y doctrina de la santificación, especialmente doctrina de santificación, aparecemos nosotros a Alianza Cristiana Misionera. En cuanto a la doctrina del cielo, el infierno, de las postreras cosas, aparecemos a Misión Nazareno. Y en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, aparecemos también a bautistas y Alianza Cristiana Misionera. Entonces somos una mezcla, una bonita mezcla que Dios mismo envió acá. Entonces, esto es nuestra identidad, hermanos. Más abajo dicen, a ver, fundamentalista, corriente ideológica evangélica, fundamentalista. Nosotros somos fundamentalistas. ¿Por qué somos fundamentalistas? Si dice en la palabra, aceptamos. Si no dice con la palabra, sencillamente no aceptamos. Así somos los quichos. Dispensacional, por supuesto, nosotros creemos que Dios trabajó a través de las dispensaciones. Y en cuanto al liderazgo, congregacionalista. Recuerda que hay episcopal, presbiterial, congregacional. Mayoría de las iglesias del modelo individual son congregacionales. Pero recuerda que en capítulo 3 hablamos de que hoy el liderazgo de las iglesias se está volviendo mixto. Eso también es otra cosa, ¿no? Que habíamos hablado. Y ahora, ¿por qué autónomo autóctono? Porque nosotros, cada uno, caminamos conforme lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, del pastor, del diácono, de los líderes, y autóctona de acuerdo a la geografía donde caminamos. Hermanos, entonces, eso es lo que nosotros somos. Y con esto queremos decir, ahora, ¿cómo podemos mejorar? Fomentar una cultura de inclusión y respeto. Esto, por ejemplo, el Lucas Lewis él plantea esto, ¿no? Fomentar una cultura de inclusión y respeto, tanto jóvenes y tanto adultos. Explotar los beneficios de mentoría cruzada, sí. eh, Juntemos ganas con canas. Esa es la fórmula del éxito, dice él. Cuando dice ganas, habla de jóvenes. Y cuando dice canas, habla de edad, la experiencia. Aprender a manejar diferentes estilos de liderazgo. Por supuesto, en la iglesia
Por eso para la iglesia del siglo XXI, episcopal ya no funciona casi, solo presbiterial como que ya no va funcionando, solo congregacional mucho menos. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo el artículo de asuntos eclesiales en Estados Unidos. Muchas iglesias antes eran extremadamente denominacionales, hoy están volviendo iglesias independientes. ¿Por qué? En cuanto por las estructuras, ¿no? Entonces, por aquello, es importante conocer estilos de liderazgo y encaminar conforme a la palabra de Dios. Bien, hermanos, mil disculpas, hemos llevado 15 minutos más. Gracias, hermanos. No sé si hay alguna inquietud al respecto. Y ya vamos cerrando clase de hoy, mis hermanos. Pastor, A ver. una, una inquietud casi en esta última intervención, Ajá. con todo el respeto y el cariño y el aprecio. No quiero herir a nadie, más bien quiero preguntarle, queridos pastores. Bueno, y bueno, yo he venido escuchando un discurso y hoy habló sobre las doctrinas. Ajá. Decía pastores que han graduado en la Composies, pastores graduados en la Asamblea de Dios. Entonces, pero hoy me hace entender de que la doctrina es la misma, ¿ves? No se rompe. Ujú. ¿Y por qué muchas veces nosotros decimos, le digo porque también he caído y he escuchado que dice, no, es que tal persona es de Asamblea de Dios que no puede llevar una iglesia. O tal pastor puede ser, o tenemos que ir a la Composies a ver un pastor. O sea, me doy cuenta que tenemos una ideología errada. Entonces, ahora que usted me hace entender si estamos cumpliendo todo lo que la doctrina, todo lo que usted mencionó, ¿por qué nos dificultamos tanto en mencionar a un pastor para tener en una iglesia? Decimos, no, es que de tal no, es que de acá no. ¿Por qué? Eso era mi pregunta. Bien, a ver, nosotros los concilios todavía no tenemos directrices claras del oficio sagrado. Hay reglamentos generales, pero un manual de función, por ejemplo, en instituciones seculares, en Ministerio de Educación, todo aquello, existen manuales. Instituciones financieras tienen manual de funciones, manual de crédito, manual de captaciones, manual de riesgos. En caso de las iglesias, en cambio, nosotros no adolecemos todavía. Pero con eso tampoco vamos a quedar cruzados de brazos. Hoy, con esto de la inteligencia artificial, eh, hay muchas cosas que está viniendo. Únicamente, ¿sabe qué? Cada iglesia debe tener su propia identidad. Por ejemplo, eso sí, hermano Edgar, a ver, para eso, a ver, un ratito, mejor voy a compartirlo otra vez, un ratito. Este. Declaración de fe, eso sería. En cuanto a declaración de fe, a ver, acá. Declaración de fe de cada iglesia para invitar a un pastor para que no haya problemas en liderazgo o choques doctrinales. O sea, debemos estar claro de que el hermano pastor que viene debe estar claro para trabajar. Y yo he visto, por ejemplo, un pastor, bueno, por respeto no voy a hacer nombre. El hermano, por ejemplo, él es de Asamblea de Dios, pero él tranquilamente trabaja con las iglesias dentro de Composites. Yo he preguntado, digo, hermano, y a usted no. Dice, ¿sabe qué? Yo tengo, como persona, tengo mi declaración de fe, soy de Asamblea de Dios. Por ejemplo, en Asamblea de Dios, en cuanto a lavar los pies, eso es uno de los rangos de ordenanza. Y mientras en la Composites, mientras en la FEIN, hablemos como FEIN en sí, allá, por ejemplo, no está considerado eso. Entonces el hermano dice, ¿sabe qué? Por mi parte, yo entiendo a qué congregación vine. Yo debo respetar declaración de fe de las congregaciones.
Pero el problema es que tanto los pastores y como la congregación, en esa parte todavía adolecemos, hermano Diguita. Aunque no todos, mayoría de hermanos o algunos pastores sí en esa parte ya están tan claros, pero sí también hay otros que todavía en esa parte no está tan claro. Entonces hay mucho que trabajar en cuanto al liderazgo generacional. Amén. Bien, no sé si Gracias, algo más. hermano pastor. Amén. No sé si alguien más, mis amados hermanos. Caso contrario, gracias, seguramente. Más bien pido mil disculpas en cuanto al horario esta noche. No puedo estar a las 7 en punto. Esperamos de que siguiente semana lo estaremos cumpliendo, ¿no? Y gracias pues de todo mi corazón a cada uno de ustedes, mis hermanos, en sus hogares. Y aprovechando la tecnología, hemos estado estos espacios capacitando. Bien, pues a ver, ¿a quién vamos a invitarlo? Hermano, a ver, Pastor José, ¿no? Hoy invitemos a nuestro hermano Jorge Caizaguano, ¿ya? Para que ayude orando y con esto concluimos. Muchas gracias, pastor, y igual muchas gracias, hermanos pastores, hermanas, quienes estamos capacitando en la palabra de Dios y la verdad que en algunas cosas sí vemos que no estamos trabajando como deberíamos de trabajar. Pero nunca es tarde, debemos mejorar y para eso Dios ha usado a un siervo quienes está compartiendo la bendita palabra de Dios y por el hermano también siempre debemos, una parte ser agradecido y por otra parte debemos orar por la vida de él, nuestro pastor Jorgito Moyolema. Muchas gracias, pastor, por dar esta oportunidad y vamos a orar para terminar este tiempo. Amén. Padre Santo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Papito Dios. Conocer tu palabra nunca nos vamos a terminar. Cada día vendrán cosas nuevas, cada día aprenderemos cosas nuevas, solamente con la finalidad de seguir adelante, llevando tu ministerio hacia donde tú quieras que nosotros te llevemos. Papito Dios, enseña a cada uno de los hermanos quienes estamos enlazados en esta plataforma. Papito Dios, gracias por esta oportunidad también y gracias a nuestro hermano pastor Jorgito Moyolema, quien es mentor para poder capacitar al resto de hermanos y hermanas. Bendice en su vida también, Papito Dios, igual a todos los hermanos. Bendice en esta noche para poder tener un buen descanso, igual seguir otros días también, seguir preparando, abrir más nuestras mentes, nuestros conocimientos a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos para que tú mismo estés guiando, Santo Dios. Gracias por este tiempo y queremos ya tomar nuestros descansos y bendice a cada uno de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Pastor Jorgito. Amén. Gracias, hermanos. Siguiente lección. Ustedes saben, el siguiente capítulo es solución de conflictos. Es otro de los temas. Esperamos de que el Señor va a usarlo. Hermanos, entonces nos vemos próximo lunes y por favor, en espacios vacíos llénenlo y eso también es contraparte de este diplomado. Bendiciones, un abrazo.